Saludos y bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio Dios me concede hoy de estar ante tu consideración para hablar de un tema de mucho interés. Tema que es importante, como ustedes saben, siempre promovemos el uso de la palabra del Señor, la Biblia, que compres una, que adquieras una, que la comiences a leer, porque eso trae mucha bendición. La palabra del Señor, pues es perfecta, o sea, es madura, convierte el alma, tiene efecto en nosotros y por eso siempre tratamos de elaborar algún tema usando una base bíblica para que la leas, la empieces a adaptar de una manera devocional a tu vida y te des cuenta de la riqueza que es la palabra del Señor. Uno lee la Biblia y no se vuelve loco ni nada de ese tipo de cosas, sino que realmente alimenta el espíritu y el alma. Pero antes de seguir hablando sobre el tema que vamos a trabajar, te invito a que me llames al 787-6870, porque ese es el número de teléfono al cual puedes llamar para presentar una petición de oración, compartir lo que nos quieras compartir. Hay gente que ha llamado y ha compartido un testimonio sobre cómo Dios sigue obrando en su vida, en su mente, en su corazón. Gente que siguiendo los textos han crecido espiritualmente, como el caso del amigo Teodoro Mato, un hombre muy bueno, que empezó a escuchar Noti1 de 5 a 7 de la mañana los domingos. Y escuchando, se interesó y fue y se compró una Biblia. Y después de que se compró la Biblia, pues empezó a escuchar el programa tomando notas en una libreta y nos siguió durante más de un año. Y un día decide ir a la iglesia, dice, déjame ir a ese centro cristiano Vida Abundante que está al lado del Cementerio Nacional. Y llegó aquí y empezó a congregarse y un día, como quien dice, arregla sus cuentas con Dios. Dice, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y aceptó al Señor. Hizo la confesión pública que el libro de Romanos, el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Roma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego de esa experiencia ha seguido congregándose y decidió tomar las clases para el bautismo y las tomó. Y es una panorámica sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el concepto del pecado, el perdón de Dios, la gracia, la misericordia, lo que es la cena del Señor, lo que es el bautismo, lo que es el servir a Dios, lo que es llevar una vida donde uno simplemente es como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. Y fue bautizado y se ha integrado a la Biblia, a la vida de la iglesia y disfruta un montón. Y muchos otros que me los encuentro por ahí me dicen, pastor, lo escucho los domingos de 5 a 7 de la mañana. Hay una población tremenda que está recibiendo esta palabra y los saludo, como a mi amigo Ten allá en Lares y tantos otros que sintonizan y que de verdad se están gozando en esta programación. Hoy quiero hablar de lo que es la palabra de Dios es personal, o cuando la palabra de Dios se torna personal. Nunca deje que no sea personal, porque Dios primero quiere trabajar con nosotros. Es más importante lo que Dios hace en nosotros que lo que Dios hace a través de nosotros. Y yo descubro, preparándome para esta palabra, que tenemos el Salmo 119, Salmo 119, verso 18. El Salmo 119, verso 18, es como una mini oración que el salmista escribe. Él dice, le dice a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto hay muchas maneras de verlo. Cuando le dice, abre mis ojos, significa, sácame de la ceguera. Significa, déjame ver lo que no estoy viendo. O puedo estar viendo, pero nunca haber visto lo que Dios me quiere mostrar. Y esto es central en la experiencia cristiana, porque cuando yo veo que Él le dice, abre mis ojos y miraré, y las maravillas de tu ley, lo que le está diciendo es que hay cosas en la palabra, hay cosas que Dios ha puesto en la escritura, que están ahí, y uno la puede leer varias veces,
pero como que no despierta o no le abre el entendimiento o no ha visto lo que Dios muestra ahí. Y hay varios ejemplos en la Escritura. De hecho, yo te busco de todo corazón, dice otra de las expresiones de esta palabra del Señor. Te busco de todo tu corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Una buena oración que podemos hacer hoy es decirle, Señor, yo te pido que tú me permitas ver lo que no he visto hasta ahora, el entendimiento de esta escritura para poder hacer las cosas como tú las tienes enmarcadas, ¿verdad? Hay que sacar un tiempo para Dios, estar ahí en comunión con Él. Y uno de los profetas que está en la escritura es el profeta Ezequiel. Yo quiero que me acompañes un momentito a Ezequiel capítulo 37, porque Ezequiel capítulo 37, el profeta da un testimonio. Él dice, mira, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos huesos, dice, sobre la faz del campo estaban tirados y por cierto, secos en gran manera. Él da una descripción aquí importante porque tú lees eso y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Mira todo lo que está aquí. Él dice, Dios me quería enseñar algo. Y dice, la mano de Dios vino sobre mí, Dios me toca, Dios me sacude, Dios me llama la atención. Y parte de la oración que hay que hacerle, Señor, que tu mano venga sobre mí. De hecho, hay otra oración que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, de un hombre llamado Jabes, que él dice, si tu mano estuviera sobre mí. O sea, él necesita la atención de Dios, que lo escribe David en el Salmo 40, cuando él dice, pacientemente esperé al Señor, dice, y se inclinó a mí. Dios como que puso su atención sobre mí. Orando lo llamé y se inclina a mí, me atiende mi clamor. Y aquí Ezequiel dice, la mano de Dios vino sobre mí, dice, y me llevó en el espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, porque cuando Dios me guía, me dirige por un camino, me muestra una senda que no he transitado, me muestra un camino que todavía no he caminado. O puede ser que lo haya caminado y me ayuda a regresar a ese camino correcto. Pero el salmista está diciendo que tu mano sea sobre mí, que me lleves en el espíritu y me coloques en el lugar que tú me quieres colocar, que me plantes en el sitio que debo estar, que me guíes hacia el lugar que me estás convocando. Y sigue diciendo el verso 2 de Ezequiel 37. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Porque hay cosas que Dios quiere que le prestemos atención, que nos acerca a eso. Cualquier persona que está escuchando este programa hoy puede decir, bueno, yo te pido, Dios, que tu mano venga sobre mí para que tú me guíes, para que tú me dirijas, para que me permitas ver lo que no estoy viendo. Pero algo más que eso, me acerques a lo que tú quieras que yo mire, a prestarle atención a aquello que tú me estás convocando. Porque recuerda que todo ser humano nace con un plan y con un propósito que ya Dios tiene trazado. Y que, como dice Efesios capítulo 2 y verso 10, que fuimos creados por Dios en Cristo Jesús para cosas buenas, que Dios tiene preparadas de antemano para que caminemos en ella, para que andemos en ella. Y por lo tanto, hoy es un buen día para tú decir, Dios, yo quiero caminar en tu propósito. Yo necesito caminar en ese propósito soberano. Así que, Salmo 37, él dice, mira, y empiezo a ver que hay un montón de huesos que están secos en gran manera. O sea, puedo ver los detalles. Cuando Dios me acerca a mostrarme lo que me quiere mostrar, uno, comienzo a ver. Dos, veo lo que Dios quiere que yo vea. Y tres, veo unos detalles que son necesarios mirar por lo que Dios quiere hacer. Y hay gente con buena intención, con un anhelo. Yo soy de los que creo que todo político,
cuando está en campaña y quiere aspirar a algo, tiene un corazón que Dios ha marcado para hacer algo bueno. Fíjate que en las campañas todos prometen algo. Todos dicen, yo quiero hacer esto, voy a cambiar lo otro, buenas ideas que tienen en el corazón y necesitan agarrar esta experiencia de Ezequiel 37 y decir, yo necesito que Dios me toque. 2, que Dios me guíe. 3, que Dios me muestre lo que me quiere mostrar y que Dios me acerque a lo que Dios quiere que yo me acerque, para ver los detalles que tengo que darme cuenta sobre ellos y empezar a trabajar guiado por Dios ese plan y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso es que tú le puedes decir que tu mano sea sobre mí, es como bendíceme. Bendíceme ahora, Dios. Y yo quiero que tu mano venga sobre mí, diciéndole, Dios, que tu mano venga sobre mí, que tú me guíes en el camino que me quiere guiar, que me muestres lo que no estoy viendo y que lo que me muestres me permita ver los detalles que tengo que mirar para cumplir con el propósito para el cual me estás convocando. 787-6870 es el número de teléfono a llamar. 787-6870 para que hagas tu petición de oración o que reacciones a lo que estamos compartiendo en este programa. 787-6870, que es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que está en la carretera 168, esquina calle 1, aquí en Riverview. Estoy hablándote hoy de que la palabra de Dios es personal. Va dirigida a nosotros en primer lugar. Y gente que está, los padres criando hijos, los abuelos pendientes de los nietos, la familia en términos generales, los que están en eminencia. Te hablaba de los políticos que tienen un anhelo en el corazón de servir, de hacer. Casi todos en las campañas prometen algo, prometen alguna reforma, algún proyecto de ley, mejorar alguna situación, porque tienen la buena intención. Y yo creo que un deber que deben hacer estos políticos, siguiendo la Constitución del Estado Libre Asociado, es obedecer lo que dice ese preámbulo de poner nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Cuando un pueblo pone su confianza en Dios Todopoderoso y un político decide poner su confianza en Dios Todopoderoso, es porque es probable que llegue a algún cargo. Y cuando llega a algún cargo, puede trabajar para ser de bendición a todo el país, haciendo cosas que aporten, que ayuden, cambios que son necesarios hacer, porque cada tiempo trae unas situaciones distintas y hay que adaptarnos. A veces hay que cambiar las leyes, otras veces no hay ni que tocar las leyes. Lo que hay que hacer es cumplir las leyes que están establecidas. Yo no necesito hacer una nueva ley de bomberos para combatir lo que siempre han combatido los bomberos, sino es agarrar la ley que crea el Departamento de Bomberos y seguirla y hacerla cumplir y mirar los poderes que tiene y tirarse a la calle y hacer prevención e inspeccionar los edificios, inspeccionar los hoteles, los hospitales, toda esa línea roja que está marcada donde nadie se puede estacionar, pues empezar a meterle boletos a todo el que se estacione en esas líneas rojas que son $5,000 de multa, creo, una cosa de eso. Todo el que se estacione frente a una bomba de incendio y ya con eso empieza a haber un respeto, empieza a haber un orden. ¿Por qué? Porque le da seguimiento a la ley que hay. Eso es lo que hay que hacer. Pues estos políticos, si van a correr para alguna campaña o si ya están electos, es cuestión de meternos en el preámbulo, decir, ahí dice que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que yo voy a decirle, Dios, yo necesito que tú me muestres lo que tú me quieres mostrar, que me acerques a abrir mis ojos a lo que no estoy viendo. Y una de las cosas que podemos mirar en un tiempo tan turbulento como este es el que si tú eres guiado por Dios, te va a pasar lo que dice Ezequiel 37, que Dios te va a mostrar en detalle lo que hay que hacer. Y mira lo que sigue diciendo Ezequiel 37, la pregunta de Dios en el verso 3. Cuando Dios le dice, hijo de hombre, tú ves todos esos huesos secos que no sirven ni para sopa, porque eran secos en gran manera. Para mirarlo en términos culinarios, tú agarras un hueso de eso, pones una olla con agua hirviendo y metes ese hueso ahí y no va a pasar nada. Es como poner una piedra. El agua se va a quedar igual. No tiene sabor, no puedes hacer una sopa. Tú quieres hacer una buena sopa de hueso, vete a la plaza del mercado, vete a alguna de estas carnicerías y le dices,
necesito comprar hueso para hacer sopa. Y te van a tener esos huesos que están frescos, que todavía tienen posiblemente algo de carne, y con eso tú lo pones a hervir y hace un caldo, pero glorioso. Mejor que todos esos cubos que tú ves por ahí ya prensados y qué sé yo, tienen cosas sintéticas. Esto no, esto hace un caldo, pero tremendo. Pues lo mismo es lo que estaba pasando en este campo. Los huesos estaban secos en gran manera, pero la pregunta de Dios lo cambia todo. Porque Dios le dice a Ezequiel, ven acá, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Volverán a tener vida? O sea, cuando Ezequiel mira el campo, se ve que hay una mortandad. Es como mirar a Puerto Rico en este tiempo y tú decir, wow, mira todos estos puntos de droga. ¿Podrán cerrar? ¿Podrán ellos mismos dejarse tocar por Dios y decir, déjame salir de este negocio? Déjame salir de este tipo de empresa que es riesgosa, que es peligrosa, número uno, porque la vida de ellos que están en esos puntos siempre están en peligro. Matan mucha gente en puntos de droga. Y dos, el daño que causan vendiendo eso. Eso hay que mirarlo. Y ver cosas que están pasando en esta tierra. El otro día veía yo un caso de una de estas guardias penales que metía droga pero a mansalva dentro de los presidios y la sentenciaron y la pusieron, creo que en la casa, no va a ser un solo día de cárcel. El daño que causa eso. Ustedes saben los presos que han muerto usando el fentanilo ese. Cada vez que usted ve a un hombre joven en una cárcel de esta que murió y no fue por una golpiza, es porque le metieron fentanilo. Y yo le hago un llamado a los confinados en esta hora que abran los ojos, que tengan cuidado. Que si hay alguien que te quiere matar, lo que tienes que hacer es contaminar la droga que te venden o te mercadean allá adentro y te matan. ¿Y a dónde tú vas a reclamar? Así que abran los ojos, cuídense, guárdense, no se contaminen. Volviendo a Ezequiel 37, la pregunta de Dios lo pone a pensar en posibilidades. La pregunta de Dios lo alerta. Eso que tú ves por muerto puede recibir vida. Ese que está atado en el vicio puede romper el vicio. Su cuerpo puede estar limpio, puede salir de esa tiniebla. Y a través de esto yo hago un llamado a los poderes, a los que están en eminencia, a la Cámara, al Senado, que empiecen a hacer unas vistas para investigar todos estos centros de cannabis, investigar ese departamento de salud, mirar ese reglamento, que han legalizado la droga descaradamente en este país por medio de un reglamento del Departamento de Salud. Y lo que tienes que ver es los funcionarios que trabajan con eso, cuál es su vida, revisen las planillas de ética, aquellos que empiezan pelados y terminan millonarios, porque facilitar el acceso de droga a la gente tiene una razón de ser. Es que algún beneficio alguien está recibiendo en algún sitio. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que esa mortandad sea revertida por la vida, que lo bueno elimine lo malo, que la luz extinga la tiniebla. Y en esas vistas legislativas hacer una buena resolución de investigación y pedir información y empezar a interrogar gente y empezar a dar inmunidad en algunas cosas para que tiren al medio la empresa de narcotráfico que está en los niveles intermedios en algunas agencias del gobierno que tienen que ver con esto, que facilitan la promoción de la droga, que facilitan la entrada de droga a las cárceles, que facilitan la entrada de droga a las escuelas, porque hay una mini operación en algunas escuelas donde la droga entra a los estudiantes directamente por medio de otros estudiantes, que esos son estudiantes profesionales. Se cuelgan año tras año, se parecen a los criminales que se infiltran en la Yupi y son estudiantes profesionales que llevan 10, 15, 18 años haciendo un bachillerato. Que eso es cuestión de jalar los expedientes, mirar quiénes son, identificarlos, rastrearlos, localizarlos y sacarlos de ese ambiente donde causan tanto daño. 787-6870 es el número a llamar. Cuando Dios le dice, podrán vivir estos huesos, el profeta Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Pero él empieza a mirar posibilidades y Dios le dice, se puede revertir esa cultura de muerte con la vida y le dice, profetiza
a esos huesos. Háblale, dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes, pongo tendones, hago subir sobre ustedes carne, los voy a cubrir de piel, pondré espíritu en ustedes y sabrán que yo soy Dios. Lo que está en alcoholismo atado recibe sobriedad. Lo que está pegado al vicio, el enfoque salubrista lo saca de la droga, limpia sus cuerpos y pasan a ser ciudadanos productivos y no gente que anda como Walking Dead por las calles de Puerto Rico. Te invito en esta hora a que le digas, Señor, yo necesito que tu mano venga sobre mí. Necesito que me guíes a donde tú me quieres plantar. Amigo que estás en eminencia, que me estás escuchando, gente que está en alguna agencia del gobierno trabajando, o en la legislatura, o en los tribunales, o en algún sitio que impacta a la comunidad, en las escuelas, los maestros, aquellos que sirven en los hospitales, aquellos que están en los hospitales psiquiátricos, aquellos que están sirviendo a la comunidad de una u otra manera, trabajadores sociales, psicólogos, gente que está sirviendo en el campo de la salud. Haz esa oración, dile, Dios, que tu mano venga sobre mí. Guíame a lo que me quieres mostrar. Permíteme ver de cerca lo que está pasando. Y despiértame en el espíritu para que yo pueda ser un instrumento tuyo que sea de bendición a aquellos que necesitan servicio. Si te atreves a hacer esa oración, Dios te honra, Dios te la contesta, Dios te va a capacitar, te va a fortalecer y te va a dar idea y te va a dar el propósito para el cual puedas llenar las necesidades de los demás. Recuerda que puedes entrar a YouTube o a Spotify, pones Programa por la Palabra y te suscribes ahí y vas a ver estas reflexiones y puedes buscar los textos bíblicos que estoy citando porque van a aparecer en pantalla en algún momento dado y tomas tus notas y empiezas a crecer espiritualmente disfrutando la Biblia. Continuamos hablando de que la palabra de Dios tiene que ser personal para nosotros. Es primero con nosotros y luego a través de nosotros. Lo que quiero traer como pensamiento central en este programa de hoy es que es más importante tener comunión con Dios que estar trabajando para Dios. Y es bueno servir a Dios. Cuando hablo de trabajar para Dios es que en todo lo que hacemos administramos nuestra vida para servir a Dios y eso es importante. Cómo servir al prójimo, cómo ayudar a otra gente. Pero también está dentro de esa experiencia que lo más importante es lo que Dios hace en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es importante tener comunión con Dios porque cuando tenemos comunión con Dios somos más dóciles, estamos más alertas, nos dejamos guiar más fácil por Dios, ponemos menos resistencia a lo que Dios quiere hacer, somos más humildes, somos de bendición. Pero cuando no hay esa comunión, podemos caer en el error de servir a Dios en automático, sin tanta sensibilidad. Y eso hace perder la efectividad de lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Usaba una expresión a principio de programa que es la siguiente: es más importante lo que Dios hace en mí que lo que Dios hace a través de mí. En otras palabras, es necesario tener comunión con Dios para poder ser efectivo en lo que hacemos para Dios. Es como en estos anuncios que te hacen en los aviones, que cuando van a despegar, ahora te pasan un video, pero antes era todo expresado allí por los Aeromosas y toda esta gente, donde te dicen, mire, póngase el cinturón, esté alerta ahí, esté concentrado, pendiente de las entradas y las salidas. Y te dicen, y cuando venga la turbulencia, si usted ve que caen las máscaras de oxígeno, póngase primero la suya, asegúrese usted bien primero, y luego usted ayuda a la persona que está al lado suyo. Pero tú no puedes ayudar al otro sin haber atendido primero tu necesidad, porque no estás en plenitud de condición para servir. Exactamente ocurre lo mismo en el mundo espiritual, que primero tengo que mantener comunión con Dios, estar en comunión para estar sensible, alerta a su voz, a su guianza, al cambio de señal que Dios puede hacer. Hay ejemplos en la Biblia de eso, de una manera tremenda. Tú tienes un Moisés que
que está sirviendo a Dios, Dios lo convoca, lo llama en una salsa que arde, él va, Dios le da las instrucciones, lo manda hacia el pueblo, le pone a Aarón como voz de él, empiezan a hablarle al pueblo, van a donde Faraón. Son varios capítulos, desde el capítulo 2, 3, por ahí en adelante, hasta que en el capítulo 12 Dios los saca de Egipto. Y ustedes van a ver que hay unas plagas en el camino, cada plaga tiene una razón de ser, cada plaga que Dios le mete a Egipto contra Faraón y contra toda esa caterva de abusadores, confrontaba a uno de los dioses de Egipto, como diciéndole, el Dios Todopoderoso está por encima de todas esas deidades. Igual que aquí en Puerto Rico, el Dios de la Constitución es Dios Todopoderoso. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene una deidad, se llama Dios Todopoderoso y a ese respondemos. Al que no le guste tiene un problema constitucional, tiene que hacer una asignación espiritual de entrar en comunión con Dios para hacer las cosas bien. Esa realidad espiritual es algo del diario vivir, que es una verdad. Los pueblos que tienen comunión con Dios están en bendición. Los pueblos que le dan la espalda a Dios no tienen poder para enfrentar sus males sociales, para enfrentar sus males económicos, para enfrentar sus males espirituales. Están débiles, están en crisis, están expuestos. Toda deidad opuesta y tenebrosa tiene poder sobre una nación como esa. Pero cuando uno está en comunión con Dios, aquel que es poderoso, para guardarnos sin mancha y sin caída, al único y soberano Dios, es la gloria y la potencia y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que este llamado que nos está haciendo este programa hoy tiene que ver con tener comunión con Dios. Mira, hay una realidad que está ocurriendo espiritualmente, no solamente en Puerto Rico, en muchos lugares del mundo, que la gente ha querido trabajar lo que llaman su espiritualidad. Entonces, desconocen lo que es esa vida espiritual. Y están los que hablan en nombre de Dios. La Biblia le llama a los profetas, los que Dios les da un mensaje para que lo proclamen. Es como yo le digo a los profetas modernos, son los músicos que cantan y dan conciertos y todo este tipo de cosas. Y sin ellos saberlo, Dios les ha dado un don para hablar, para cantar. El problema que están teniendo algunos es el mensaje que llevan. Están usando el don que Dios le dio para llevar un mensaje equivocado. Un mensaje que denigra a la mujer, que la devaloriza, que la sexualiza como un objeto sexual y las tratan como basura. Enaltecen la droga, enaltecen el narcotráfico, enaltecen el materialismo. Hace creer que el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es. El ser humano vale porque está hecho a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso. Yo creo que tenemos que entrar en ese tipo de reflexión para ver lo que está pasando. ¿Qué mensaje estás llevando? ¿Qué mensaje estás viviendo? ¿Qué mensaje estás encarnando? Y Dios agarra a un profeta que se llama Jeremías y le dice, ven acá Jeremías, porque yo tengo que denunciar a aquellos que hablan en nombre mío, dice Dios, pero que no me consultan a mí. Es como que son profetas profesionales que estén metidos en un empleo religioso, pero han descuidado su relación conmigo. Se les olvida quién es el patrono. Se les olvida cuál es el mensaje que deben llevar. Y se les olvida, lo tercero que se les olvida es que no se deben lucrar de eso, sino que tú lo haces como instrumento de Dios. Si bien es cierto que el obrero es digno de su salario, el primer sermón que yo veo en la Biblia, donde el sacerdote o el pastor o el evangelista o el imán o el rabino le saca el dinero a la gente con lo que está diciendo, en ese primer sermón vemos que un pueblo se destruye espiritualmente. Está mal. El sermón, la palabra, no está para sacarle el dinero a la gente, ni que le siembren una ofrenda, ni que le den un reloj, ni que le den las prendas, ni nada de ese tipo de cosas. Eso lo hacen los vividores, eso lo hacen los falsos profetas. En un lenguaje de calle, eso lo hacen los buscones, los vividores, que son parásitos espirituales que se le pegan a los organismos vivos para drenarlos,
para enfermarlos. Y el profeta Jeremías lo dice ahí en el capítulo 23. Te lo voy a leer en dos versiones, pero mejor te la leo en esta versión de Dios habla hoy, porque en esa versión Dios habla hoy, mira el mensaje a los profetas. Le dicen mensaje acerca de los profetas. Estoy profundamente perturbado. Todo el cuerpo me tiembla, parezco un borracho, un hombre dominado por el vino, por causa del Señor y de sus palabras santas. Dice ahí, el país está lleno de adúlteros, de gente que corre a hacer el mal, que usa su poder para cometer injusticias. Por eso el Señor maldijo la tierra y la tierra se secó y los pastos del desierto se quemaron. El Señor afirma, hasta los profetas y los sacerdotes son impíos, en mi propio templo los he encontrado haciendo mal. Por eso su camino será oscuro y resbaladizo. Yo haré que los empujen y caigan. Cuando ajuste cuenta con ellos, traeré sobre ellos la desgracia. Yo el Señor lo afirmo. Yo he visto a los profetas de Samaria que hacen cosas que me ofenden. Han profetizado en nombre de Baal. Han hecho que mi pueblo se extravíe. He visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas terribles. Cometen adulterios y fraudes. Animan de tal modo a los malvados que nadie se aparta de su maldad. Ellos y los habitantes de la ciudad son para mí como Sodoma y Gomorra. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo esto contra los profetas. Voy a darles de comer algo muy amargo. Les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén se ha extendido la maldad a todo el país. El Señor Todopoderoso dice, israelitas, no hagan caso a lo que dicen esos falsos profetas. Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos se inventan que yo no les he comunicado. A los que desprecian mi palabra, ellos le dicen que todo les va a salir bien, y a los que siguen tercamente las inclinaciones del corazón les dicen, no les vendrá ningún mal. Pero ¿quién asistió al secreto del Señor? ¿Quién ha visto o escuchado su palabra? ¿Quién le ha prestado atención? Sigue diciendo esta palabra del Señor, verso 21. Yo no envié a esos profetas, ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. Si hubiesen conocido mis secretos, habían anunciado mi palabra a mi pueblo, lo habrían hecho apartarse de su mal camino y dejar sus malas acciones. El Señor afirma, lejos o cerca, yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. 7876870, la primera asignación que tienen los profetas de Dios es entrar en el secreto de Dios, tener comunión con Él, recibir su revelación, su palabra. Y entonces estás capacitado para hablarle a un pueblo que vas a provocar que la conducta se alinee a obedecer a Dios. Puerto Rico está como está, porque en términos generales, aquellos que estamos llamados a presentar su palabra, de una u otra manera nos hemos descuidado en esa comunión de entrar en el secreto de Dios. 787-6870 es el número a llamar. Puedes decir, pastor, necesito que oren por mí, necesito que tu palabra, oh Dios, me alimente, tu palabra me guíe. Puedes seguir llamando al 787-6870 y el tema de hoy es cuando la palabra del Señor o la palabra del Señor es personal. Debemos tener cuidado cuando la palabra deja de ser personal en nuestra vida. En otras palabras, va primero a trabajarnos a nosotros. Y he leído un pasaje del profeta Jeremías donde Dios le llama la atención a los profetas. Podemos aplicarlo a los padres de familia, a los abuelos, a los tíos, a los que están criando. Tu primer deber es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en la vida de tus hijos? ¿Qué Dios quiere en la vida de tus nietos? Por eso es que Dios les tiende la vida a los abuelos, porque Dios se quiere asegurar que los padres que están criando tengan un apoyo. Y ese apoyo son los abuelos, los que ya tienen unas vivencias de vida, donde tienen una madurez, donde ya pasaron un camino, donde ahora tienen otra manera de ver las cosas, donde pueden y deben luchar porque el plan de Dios con sus nietos se dé. Te cito del profeta Jeremías, capítulo 23, versos 25. Estoy leyendo en esta versión que se llama Dios habla hoy.
Y del verso 25, Dios le advierte a estos profetas profesionales. Dice, mira, he oído las palabras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas? Inventos de su propia fantasía. ¡Wow! ¡Qué clase de palabra! Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, como también sus antepasados me olvidaron y se fueron tras Baal, tras los dioses falsos, tras los ídolos. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como fuego, como un martillo, que hace pedazos la roca. Yo el Señor lo afirmo. Por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo el Señor lo afirmo. Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos se inventan. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no les he enviado ni les he dado orden alguna. Así que son capaces de ayudar al pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Esto me recuerda, fíjate qué interesante, Dios está confrontando a estas personas que permitieron que la palabra, la revelación de Dios dejara de trabajar primero en ellos. Abandonaron la comunión con Dios y es interesante que en algunos casos es un descuido. No lo hacen por rebeldía, no lo hacen por llevarle la contraria a Dios, lo hacen porque se descuidaron su devoción y si no hablas con el Señor, pues no tienes esa guianza que te va mostrando cosas en el camino para atender lo que tienes que hacer. Unos padres que quieren, por ejemplo, pasa a veces en la vida de la iglesia, gente que no se congrega, no viene a la iglesia, no están en nada, les nace un bebé, quieren ir a la iglesia a presentar su bebé. Es muy buena decisión presentar un bebé, pero yo quiero explicarte lo que eso significa. Cuando tú vas a presentar tu hijo ante el altar en el Señor, porque el pueblo cristiano pentecostal, judío y evangélico, no bautizan niños, infantes, porque para bautizarse tú tienes que saber lo que está pasando, como Cristo, que se bautizó a los 30 años, como señal del comienzo de su ministerio. A Cristo no lo bautizaron de infante, lo presentan, a los 8 días lo circuncidan, a los 40 días su mamá se presenta para presentar ofrenda de purificación por haber estado inmunda 40 días. Todo eso está en la Biblia. Y la tercera etapa del niño judío era que a los 12 años se presentaban en la sinagoga porque de ahí en adelante eran guiados por los rabinos en la enseñanza en todos los Shabbat. Así era eso. Pues cuando yo miro esta palabra poderosa de gente que quiere presentar un niño, lo que eso significa bíblicamente es que tú compareces ante una congregación y hacen un acto simbólico donde los padres de esa criatura se comprometen con Dios a criar a ese niño o esa niñita dándole el ejemplo correcto, enseñándole los caminos del Señor, enseñándole las historias bíblicas, la palabra de Dios, enseñándole la vida de oración, congregándose, siendo modelo de buscar de Dios, trabajando lo que es el perdón, la sanidad, la liberación, la bendición, todo lo que dice la Escritura. Eso es presentar un niño. Yo voy a donde Dios y le digo, Dios, tú me lo diste y yo te pido que tú me muestres cuál es tu plan, porque mis buenas ideas y mis buenas intenciones, yo no quiero que esas buenas ideas y buenas intenciones y mis mejores esfuerzos no se constituyan en un obstáculo a lo que tú quieres hacer. Yo necesito que tú me guíes, que todo lo bueno que tengo yo lo pueda poner aquí, pero que mis ideas no bloqueen el propósito divino. Pues eso pasa en montones de casos. Hay gente que quiere que su hijo sea tal cosa y lo quieren obligar y lo empujan y lo llevan. Oye, y el plan que Dios tiene con él a veces no es ese que tú quieres. Y cuando tú pactas y presentas a un niño delante de Dios, tú estás diciendo, Dios, yo me comprometo a estar sensible a tu voz, a tu guianza.
para criar a este como tú quieres. De hecho, hay un hombre en la Biblia que se llama Manoah, que el profeta se le revela a la mujer y le dice, mira, yo sé que tú eres estéril, pero te voy a dar un bebé. Este es el cuidado prenatal que necesitas tener con él y te lo voy a dar porque tengo un plan con él para libertar al pueblo de Israel. Esa mujer recibe esa palabra y va donde Manoah y le dice, mira, el ángel de Dios se me apareció y me dijo esto. Y Manoah reacciona. Eso está, creo que es en Jueces capítulo 13, búsquelo. Y Manoah ora y hace una oración. Y el ángel se le aparece a él. Y él le hace una pregunta al ángel. Le dice, necesito saber dos cosas. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con él? Y lo otro es, dime cómo lo voy a criar en el día a día. Eso es lo que se supone que tú hagas cuando presentas a un niño. Cuando lo presentas, el rebaño que está presente entra en el pacto. Porque ese rebaño dice, yo me comprometo a orar para que Dios le dé sabiduría a esos padres y que Dios también ponga un ángel de guerra alrededor de ese niño o de esa niñita y la proteja y la guarde. Que lo guarde del ojo perverso, de la mente enferma, de la mano criminal, de todo trasteador de género que en el Departamento de Educación quiera meterle esa ideología satánica, de estos engendros del infierno que quieren meterlos en esos cambios hormonales, e inyectarles cosas y meterlos en procesos trans, que Dios tale, barra y destruya toda mentalidad que quiera afectar a esos niños. Que Dios extinga a estos asesinos de niños que quiere matarlos en el vientre materno. Que esos matadores de bebés sean exterminados en el nombre de Jesús. Eso hay que orar por eso. Que Dios obre, que Dios se manifieste, que Dios se les amanezca. Y Dios está confrontando a este pueblo y le dice, mira, si tú vas a hacer esa presentación del niño en el altar, ese es tu pacto. Esto no es tener una ritual donde tú lo presentas y sigues tu vida al garete y no los supervisas y no los crías. Así que la palabra de Dios es personal. Haz una oración hoy y dile, Señor, yo necesito que te reveles a mi vida, que abras mi entendimiento. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si al tú examinarme por dentro ves en mí camino de perversidad, yo te pido que tú me guíes por el camino eterno. En estos días hablábamos un grupo de amigos ministros que nos reunimos en algunas ocasiones a discutir Biblia, a hablar palabra. Y en esta conversación, uno de mis amigos, Pastor Misraín Esquilín García, que es obispo del movimiento AMEC, Casa de Alabanza, decía, mira, cuando en el Salmo habla de que mires si dentro de mí hay camino de perversidad, en una de las aplicaciones dice, mira si llevo ídolos en el corazón. Los ídolos los fabrica el ser humano, como dice el profeta Oseas. Hicieron ídolos, fabricaron ídolos para su propia destrucción. Y hay veces que nosotros idolatramos gente, idolatramos cosas, idolatramos el materialismo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, pero evalúate y examínate a ver si has hecho algo en tu vida que lo has convertido en un ídolo y lo has entronado en el corazón, donde se supone que Dios esté en ese trono del corazón. Vas a decir, Señor, necesito que seas propicio a mí. Examíname, Dios, examíname y conóceme. Yo te pido que me mires por dentro. Si al tú examinarme por dentro, tú ves que en mí hay algo que no está bien, yo te pido que me ayudes a destronar ese ídolo. Renuncio a ese ídolo. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que vengas a ocupar el trono de mi corazón. 787-6870, puedes entrar a YouTube o Spotify y pones programa por la palabra y te haces miembro de eso y entras a mirar toda esta programación, todos estos textos, toda esta palabra, todos estos programas, tomas tus notas en una libreta, las repasas para que tu vida espiritual sea fortalecida. Recuerda que estoy en la carretera 168, esquina calle 1, o lo que se llama Avenida Cementerio Nacional, aquí en Bayamón. Al lado, en la esquinita del Cementerio Nacional,
frente al cementerio Portacueli, que todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana es nuestra primera reunión y de 11 y 20 a 1 la segunda reunión. Todos los lunes tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana. Los martes, oración a las 9 de la mañana y a las 7 y 30 de la noche, estudio bíblico. Miércoles en la mañana, a las 9 de la mañana, otra vez oración y de las 10 y media, estudio bíblico. Así que continuamos aquí en Por la Palabra. Hoy es un día especial que vamos a estar hablando precisamente de que la palabra de Dios es personal para nosotros, que Dios quiere trabajar nuestras vidas de una manera especial. Y en esta etapa del programa vamos a poner parte del sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante, ahí en Riverview, Bayamón, donde se trabajó este tema de que la palabra de Dios es personal, que Dios quiere trabajar primero con nosotros para después obrar a través de nosotros. Que es más importante lo que Dios hace en nuestro corazón que lo que hace a través de nosotros. Que mientras escuchas este programa puedes llamar al 787-6870. Así que, por favor, escucha este texto. Puedes llamar al 787-6870, que ese es el número de teléfono para que presentes tu petición de oración. Te pido que medites en este sermón trabajado bajo el tema La palabra de Dios es personal. Medítalo. Hebreos capítulo 4, verso 12, para que se le haga fácil buscarlo. Abre Apocalipsis, pasa Judas, primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, a ver por ahí Santiago, y antes de eso, pues Hebreos. ¿Lo tienen? Más o menos por ahí. Una vez lo localices brevemente, en reverencia al Señor de la palabra y a la palabra del Señor, nos ponemos de pie a aquellas personas que puedan hacerlo. Que como siempre les decimos, lo hacemos no solamente como una expresión litúrgica, sino como un acto de adoración al Señor. Dice ese verso, Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque Dios del cielo, al acercarnos a tu palabra es como mirarnos en un espejo. Porque tu palabra es un fuego que limpia, es como un martillo que rompe la piedra del corazón, es un alimento a nuestro espíritu, es una espada que entra y opera nuestra alma y nuestro corazón, es una lámpara que alumbra y nos saca de las tinieblas, Señor amado, y es una semilla que al crecer brota y da fruto para la gloria tuya. Permite que en este día sea llevado todo pensamiento cautivo a ti, que tú, oh Dios del cielo, nos guíes, nos dirijas, nos alumbre, nos hable, alimentes el espíritu, que en ese alimento, Dios del cielo, eche fuera toda debilidad, todo temor, todo miedo, toda amargura sea echada fuera en el nombre de Jesús. Nos quitamos la amargura, como dice tu palabra, y nos revestimos de ti, que eres el Dios verdadero. Confirma, Dios del cielo, esta palabra, hablando a la mente y al corazón. Que sea, Dios del cielo, una señal tuya manifiesta en esta hora, donde sanas a los enfermos, libertas al que esté cautivo, pones en fuga la obra del enemigo y nos permites recibir vida para la gloria tuya. Si alguien no te conoce, te pedimos que esta hora sea hora de salvación. Si alguien está cautivo de alguna atadura, sea libertado por tu poder. Llena nuestras necesidades como pueblo tuyo que somos y para la gloria exclusiva de tu nombre. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Hemos titulado esta reflexión, La palabra es personal. Voy otra vez. La palabra es personal porque esto es con nosotros. Y cuando preparaba esta reflexión, descubrí que el Salmo 119 y verso 18 hay como una mini oración donde el salmista dice lo siguiente. Escuche bien, le dice a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Voy otra vez. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando yo miro esta reflexión,
hablaba con un grupo de compañeros del ministerio en esta semana sobre situaciones, ¿verdad?, que tenemos que evaluar y evaluar como ministros que estamos sirviéndole al Señor. Y entre las cosas que fluían, descubro este punto que es bien interesante. Es que hay veces que uno está trabajando y haciendo cosas para el Señor y se envuelve uno haciendo muchas cosas y utiliza la palabra para todo lo que tenemos que hacer, porque algo que es central en toda iglesia cristiana es que usted va a ver que tienen que tocar y tener como base todo lo que hace en la iglesia debe tener fundamento en la palabra de Dios. O sea, la iglesia no se saca las cosas así de la manga, sino que hacemos lo que Dios nos llama, lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Pero puede ocurrir un peligro, y el peligro es que estemos tan metidos haciendo para Dios y cumpliendo y criando nuestros hijos y pendientes de los nietos y todo ese tipo de cosas, que de momento se crea una distancia entre lo que Dios tiene que hacer en nosotros y lo que Dios hace a través de nosotros. Oye, otra vez, a veces estamos más pendientes de hacer para Dios que de estar pendientes de lo que Dios hace en nosotros. Amén. Hay gente que está tan dedicada a sus hijos que se olvida de toda la familia. Hay gente que, de hecho, en el camino puede convertir algo en un Dios sin saberlo. Hay quien hace de un ídolo, su marido es su ídolo. Espérate, esto no funciona así. ¿Y cuándo tú haces de tu marido un ídolo? Cuando le toleras todo, hasta los embustes. Has hecho un ídolo. Tolerarle el maltrato es pecado. Permitir que te maltraten es idolatrarlo. Lo has hecho un ídolo como si fuera más grande que Dios. Pero no solamente quiero tocar ese aspecto, sino que hay un peligro de tratar la palabra solo como una herramienta, como algo que usamos para servir a Dios, como algo que usamos para justificar unas cosas, y puede ocurrir que este material de trabajo se convierta en eso mismo, en un material de trabajo y no en un alimento espiritual que primero nos tiene que alimentar a nosotros. Hace un tiempo atrás miraba, por ejemplo, Ezequiel 37, que yo lo compartí en el primer culto. Tú dices, bueno, pues vamos a mirar qué dice aquí. Ezequiel 37, Dios agarra a un hombre donde dice aquí, la mano de Jehová vino sobre mí, dice él. ¿Y qué hace Dios? Me lleva en el espíritu de Jehová y me pone en medio de un valle que está lleno de huesos y me hace pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y dice él, y aquí que eran muchos sobre la faz de la tierra, por ciento, secos en gran manera. Esa metáfora, cuando yo vi huesos secos, de tal manera es un hueso que lleva tiempo, que casi parece piedra. Tú lo puedes agarrar, lo pones en una olla, en un recipiente con agua, pones el hueso para hervirlo y el agua se queda igual. No puedes hacer un caldo de ahí. Cuando han comido un caldo de hueso alguna vez, váyase a la plaza del mercado y compre hueso para caldo. Y métalo en una ollita y hágalo para que usted vea que ese caldo es glorioso. Es mejor que cualquier cubito de eso, cualquier sobrecito de eso. Es bueno. Es más, de aquí para el pollito, alaba. Bueno, cierro. Entonces, cuando la mano de Dios es sobre ti, es una oración que hay que hacer. Señor, que tu mano venga sobre mí. Señor, pon tu mano en mí. 2, dirígeme. Porque dice que Dios lo pone en un valle de huesos que están secos. Puerto Rico ahora mismo es un valle de huesos secos. Y Dios le habla, Él lo acerca para que vea bien la mortandad de esos huesos. Pero lo que cambia todo es que cuando Dios te habla, tú empiezas a ver las cosas diferentes. Y yo sigo leyendo aquí, dice, mira, Dios me dijo en el verso 3, la pregunta de Dios lo cambia todo. Oye, esa mortandad que tú ves, ¿volverá a vivir? Mirando a Puerto Rico, ¿podrá cesar la violencia? ¿Podemos ver paz en las comunidades? ¿Podemos regresar a lo correcto? ¿Estarán seguros los niños dentro del vientre materno? ¿Podrá una mujer estar tranquila al lado de su esposo en su casa sin sentirse en peligro?
Y para cuadrar la ecuación, ¿podrá un hombre dormir con sus dos ojos cerrados y no con un ojo abierto por miedo a lo que la mujer le pueda hacer? Que los hay, los hay. No es mi caso, por si acaso. Así que existe una diferencia entre usar la Biblia como una herramienta o manejar el texto, y otra distinta es yo permitir que el texto me examine. Y hay un verso que yo le he dado duro en los últimos 2 años y medio en esta casa, que es el Salmo 139. Y muchas veces le digo a la iglesia, agarre ese Salmo 139, versos 23 y 24, porque al final del Salmo, que es el Salmo que habla de la omnipresencia de Dios. Ese Salmo dice, no podemos escurrirnos de Dios, no importa lo que hagamos. Y termina diciendo esto. Cuando uno se detiene y le dice, examíname, oh Dios. Examíname tú. Porque si me examino yo, me hago trampa. Voy a tratar de justificar mi error. No, pastor, es que yo hice esto, pero es que me criaron así. Cuando tú escuchas a una persona diciendo, es que yo tengo esta experiencia de vida, pero es que a mí me maltrataron. Y como a mí me maltrataron, ¿qué tú esperas de mí? Por eso maltrato a mis hijos, en serio. Y tú sigues mirando historias tristísimas, la gente tratando de acomodar lo que están haciendo y viviendo ahora, justificarlo, en vez de permitirle que Dios lo examine. El salmista dice, conoce mi corazón, pruébame y mira lo que yo pienso. Y le dice, Dios, si al tú examinarme ves perversidad en mí. Esa palabra perversidad, escuchaba yo con estos compañeros mientras hablábamos, que uno de los significados que tiene es, si ves un ídolo dentro de mí. Un ejemplo de perverso es el pasaje que está en Primera de Samuel 25, por ahí más o menos. Es el pasaje que da lugar a la historia de la bella y la bestia. Es Abigail y Nabal. Abigail es la mujer hermosa, preciosa, fina, elegante, así como todas las mujeres que hay aquí en esta hora. Pero el marido era de malos modales. Era un tipo rudo, tosco. Acá entre nos, bruto. Tenía el tacto de un búfalo en una cristalería con una ristra de petardos en el rabo. Va a dejar todos esos cristales rotos. Y en la descripción que da el texto, miren qué interesante es que era el perverso de Nabal. Ese perverso de Nabal. Sus empleados decían que era un perverso. No es que el tipo estuviera maquinando cómo viola mujeres y no. Lo que yo descubro en ese texto es que perversidad es, escúchame bien, que el tipo está tan duro de carácter que no puede escuchar lo que le están hablando. Cuando tú no puedes escuchar tus hijos, cuando tú no le haces caso a lo que tu cónyuge te dice, ni lo puedes escuchar, estás en perversión. Amén. Gloria a Dios. La definición de perverso está en que no quiero escuchar a Dios. La definición de perverso está en que yo me cierro y no quiero comunicación con nadie. Eso es una definición de perversión. Sí, que perversión en ese texto cuando él dice, Dios, si al tú mirarme por dentro, ves que tengo un ídolo y los ídolos se fabrican. Tú fabricas el ídolo. Hay quienes han hecho de su amistad un ídolo. Y esa amistad, eso es un pana, y eso es un corillo, y eso es una gente que te lleva a olvidarte de tu familia y de tus obligaciones. Hay gente que tener un hobby no es malo, tener un hobby es bueno. Pero hay gente que ha convertido su hobby en un ídolo. Tú quieres saber por dónde anda tu ídolo, mira a ver cómo tú gastas tu dinero. Si no lo estás invirtiendo en tu familia, tú tienes un ídolo. El que es tacaño y es maceta, tiene un ídolo. El marido que no invierte en la mujer es un idólatra. Yo sé que algunas de ustedes están calladas, pero por dentro están gritando, sigue, pastor, sigue. La mesetería es cosa mala. El ídolo se fabrica y lo tienes en el corazón, nadie lo ve, pero tú lo tienes. El pasaje bien importante que habla sobre
entre otras cosas eso, precisamente con el issue económico, está en Éxodo 32, que es el primer sermón en la Biblia, donde un pastor, un líder religioso, le habla a la gente para sacarle el dinero. Y cuando eso ocurre, el resultado siempre va a ser que va a haber un ídolo en el campamento. Que la palabra no está para sacarle el dinero a la gente. Y siempre para aquí, siempre para atrás, y parecen agricultores, siempre mandando a la gente a sembrar. Claro que hay que sembrar en el reino de Dios. Pero la palabra no va dirigida a eso. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu vida, Dios te quiere a ti. Entonces hay gente que dentro de sí fabrican algo que los distancia de Dios. Y como en Éxodo 32 tenían el ídolo en el campamento, pero tenían un altar bien brutal, bien tremendo, bien establecido para Dios, porque la fiesta es para Jehová, pero el ídolo está clavado en el corazón. Entonces, mirando esta reflexión, ten cuidado que te olvides de que la palabra es personal. Primero el asunto es contigo antes de que tú hagas algo con tu familia. Tenemos que meternos en ese hombre de Dios. La escritura puede convertirse entonces en una herramienta en vez de un alimento. 2, existe esa diferencia porque acuérdate que empezamos con Hebreo. La palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida. Puedo interaccionar con Dios por medio de su palabra. Amén. Es viva y tiene ¿qué? Efecto. La palabra de Dios tiene efecto, pero yo tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en mí. Yo sigo mirando y una pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuándo fue la última vez que un texto bíblico te confrontó? Que tú lees y de momento tú dices, wow, espérate, esto es para mí. Porque a veces tú lees algo y dices, esto es para mi compadre. Esto es para la vecina esa de ahí. Esto puede ser para mi marido. O tú decir, esto es para mi esposa. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú lo leíste y Dios te confronta a ti? Mira cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Y es una de las maneras que yo le estoy pidiendo a la iglesia que mire la palabra de esta manera que se la voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 es que yo me meto en esta palabra porque esa palabra profética es bien segura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí viene la clave. A la cual hago bien en estar atentos a esa palabra como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tú y yo tenemos que meternos en esta palabra hasta que esa palabra nos saque de nuestros errores. De mis manías y embeleco. Bueno, es que yo soy así. Pues papá, ábrete a que la palabra entre y te opere. Hasta que la luz me saque de la oscuridad. La oscuridad puede ser que tú no veas lo que está pasando. Nadie aquí se levanta un día para mortificar a los demás. Hoy voy a chavar a mi mujer. Difícilmente, mujeres que están aquí, un hombre jamás piensa eso. Créalo, créalo. Puedes mirar ahora a tu marido y decirle, estoy sorprendida con lo que el pastor dice. Nadie se levanta un día y dice, voy a mortificar a mis papás. Ningún padre o abuelo se levanta un día, hoy voy a chaval a mis nietos o a mi mujer o a mis hijos. Pero ocurre, ¿por qué? Porque no hemos permitido que esa palabra alumbre y nos saque del error. Podemos tener errores en nuestra vida. Yo aprendí, todos aprendemos algo en nuestra familia, en nuestra crianza, que son cosas muy buenas, pero también se pegan manías. ¿Cuándo ustedes, cuando eran jóvenes, o siendo más jóvenes, dijeron, cuando yo tenga familia, yo no voy a repetir estos errores que los viejos hicieron conmigo? ¿Cuántos pensamos eso alguna vez? Pues claro que sí. Pero entonces tenemos familia. A veces lo repetimos o lo hacemos peor. O sea, lo que yo estoy diciendo es, vamos a meterlo en la palabra, no como una herramienta, no como un aleluyeo, no como una liturgia, no, todo lo que hacemos está bien. Pero ahora yo me detengo a decir, Dios, ¿qué es lo personal que tienes conmigo?
Si hacemos eso, vamos a ver lo que le pasó a Ezequiel 37. Que Ezequiel, Dios lo toca, lo pone en un valle, lo pone a mirar los huesos, lo acerca a los huesos para que los vea ahí en cámara lenta, y lo que cambia toda esa mentalidad, esa mortandad que él ve, es la pregunta de Dios. Porque la pregunta de Dios es, ¿vivirán esos huesos? Y la pregunta de Dios me pone a ver en la muerte la posibilidad de la vida, la posibilidad de liberación. Este está alcoholizado, está pegado ahí, y yo veo un hombre sobrio, yo veo un hombre que puede ser libertado por el poder de Dios. Ver un barrio donde si me equivoco de calle no me entran a tiros. Ver donde los poderes se conjugan para hacer las cosas bien. ¿Usted sabe por qué hay tanta matanza en Puerto Rico? Porque dice Gálatas capítulo 6, verso 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y una comunidad, si usted mira las estadísticas del Departamento de la Familia, ¿usted sabe cuántos casos de maltrato de niños hay? Y que cada vez que usted ve esas noticias y ve esos hogares llenos de basura y de posilga y cucaracha y rata, tú dices, pero gente puede vivir ahí. Sí, porque están en oscuridad espiritual y se acomodan a la basura. ¿Usted sabe lo que es que en el 2024 se asesinaron? ¿Cuánta gente? Busqué eso del departamento de la policía. Tú dirás, oye, casi 600 asesinatos. No, sigue sumando. 5.709 abortos electivos. Electivo es que me quiero sacar este bebé. ¿En serio? Pues un asesinato. Ese asesinato, ese sacrificio del niño se siembra en el mundo espiritual. Cuando eso ocurre, las murallas de protección de la nación van para el piso. Los demonios entran cómodos. Y tú puedes estar echando gasolina en un sitio y llega un tipo y te pega un tiro. Porque en el mundo espiritual autorizaste a la muerte a reinar. La muerte es un enemigo, lean la Biblia. Eso que la dibujan con una O es verdad. ¿Cuántos aquí en un momento dado hemos sentido la muerte? Yo sé que hay algo ahí, pero no es tu día, tranquilo. Nadie se muere en la víspera. Pero la Biblia me dice, Cristo la venció en el Calvario. Le quitó la autoridad. Lo que pasa es que la muerte será destruida en el lago de fuego y azufre. Le hace Apocalipsis 19 y 20. Pero Puerto Rico se le ha puesto cómoda la muerte. No estamos como en México, que le hacen altares a la muerte y se adora a la Santa Muerte. Y tú lo ves con las carabelas y los huesos y todo eso. Esos son símbolos de esa deidad. En vez de andar con una carabela y unos huesos, anda con un bistec, con tostones, una cosa de esa. Vida, alimento, provisión. Yo sigo mirando esta palabra y cuando Dios le dice, vivirán, tú lo sabes. Dice, pues para que veas el milagro, profetiza. Profetiza. Habla palabra en tu casa. Declara palabra sobre tus hijos. Declara palabra sobre tus vecinos, sobre el barrio. Señor, sé que ese punto de droga como secaste en la iglesia y ponlos a vender hot dog. ¿Cuántos creen que eso puede ocurrir? Pues claro que puede ocurrir. Pero para eso se necesita un pueblo que crea, que le crea a Dios, que confíe en esa palabra. Y hay veces que hemos convertido la experiencia religiosa en un tocopalo. Fui ya el domingo y ya. Eso es parte. Está el vivirlo. Yo sigo mirando y corremos el peligro de leer palabra para otros y no para nosotros. Podemos interpretarla bien, pero no aplicárnoslas. Hoy, por ejemplo, vamos a tener una bendición, un privilegio de presentar el último ciudadano que ha llegado aquí a la iglesia. Es una bendición. Presentar un niño no es un acto religioso protocolar, donde uno coge un álbum religioso y compra la estampita de la presentación del nene y la pegué en esa página. No. Presentar un niño es que una familia dice, Dios,
esto es herencia tuya. Este bebé llegó aquí. Ningún nene llega por casualidad ni por ups. Dios mira la tierra y dice, ¿a dónde voy a mandar este? Lo manda a esa casa. O sea, el deber de esos padres, escuche bien, el deber de esos padres, yo sé que algunos de ustedes le dijeron a ti te dejaron en un zafacón allí frente a casa. Pues eso no es cierto. Y si te pusieron en un zafacón antes que eso, Dios tenía un plan para que estuvieran en esa casa. Que no llegó una cigüeña, te tiraron en el zafacón. Bueno, pues ni modo, pero ahí está. Pero a lo que voy. Dios te envía con un plan y un propósito. Por lo tanto, tu deber es decirle, Dios, llegó esta criatura, yo tengo esta crianza, tengo estas tradiciones, me han maltratado o no me han maltratado, pueda tener todo lo que haya tenido, pero yo necesito, Dios, que el plan que tú tienes con este bebo se dé. Y para que ese plan se dé, yo necesito que tú me abras los ojos. Necesito que me cojas el alma y el corazón con todas mis lastimaduras y me pongas en el orden. Porque el plan que tienes con este se va a dar. Y yo necesito y quiero y te suplico que mis buenas ideas, los dolores o alegrías del alma no impidan que se den lo que tú quieres para él. Así que presentar un nene es un pacto donde los padres dicen, aquí yo lo presento, pastor. Y nosotros le pedimos a Dios, porque aquí entra la congregación, sabiduría sobre ustedes. Para que esa gracia y esa misericordia de Dios se te meta por dentro. Y a pesar de los dolores de la vida, lo puedas hacer mejor. Yo sigo mirando esta palabra y me dice algo más. Me dice, mira, hay veces, de hecho, uno de los señalamientos es que a veces estamos en los bleachers y no en el terreno de juego. Nos convertimos en observadores y no en hacedores. Santiago 1 dice, mira, uno de los engaños más grandes que puede tener un creyente es ver la palabra, mirar la palabra, le gusta la palabra, oye la palabra, pero no la hace. Eso es engañarse a uno mismo. Cuando yo sigo mirando esta palabra, tengo que hacerme otra pregunta. Escucha bien, ¿qué verdades miro en esta palabra y las identifico con facilidad, pero que me cuesta vivirlas? ¿Sabemos que orar es bueno? Claro que sí. Se supone que las reuniones que más gente hay aquí sean las de oración. ¿Por qué? Porque orar es una reunión donde vamos a hablar con Dios específicamente. Imagínate, Dios nos concede audiencia. ¿Tiene que estar lleno o tiene que estar llena esa audiencia? Claro que sí. Pero nos gusta la otra reunión, la que vamos a escuchar a Dios. Pero esa uno a uno con Él no se trabaja tanto por tiempo y por protocolo y por todo lo que estamos haciendo aquí. Pero tratamos de hacerlo martes en la noche, el último martes de mes. Miércoles en la mañana lo hacemos. Desde las 9 de la mañana hay un grupo orando aquí. Martes en la mañana hay un grupo orando aquí. La casa está abierta para venir a orar. Hay un estudio bíblico que se está dando ahora los lunes en la mañana. Tenemos varias experiencias para que la gente venga a hablar con el Señor. Los caballeros dijeron, vamos a hacer algo esta semana pasada, de 5:30 a 6:30 de la mañana. La casa abierta y también por las redes. Es decir, vamos a sacar un espacio para orar, para hablar con Dios. ¿Qué pasa? Cuando empiezan en ese mover, las cosas empiezan a cambiar. Cuando una iglesia quiere ser impactada, para poder impactar, tiene que hacer dos cosas fundamentales. Meterse en oración con Dios y meterse en esa palabra de Dios. Y lo tercero, es vivirla y dar el testimonio para que la gente, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero descubro, preparándome para esta palabra, lo siguiente, que hay épocas de sequía espiritual que son un síntoma de descuido. No son síntomas de rebeldía. Una cosa es ser rebelde y otra cosa es tu descuidarte. Y cuando yo miro esto, yo digo, wow, Señor, espérate. Es que no siempre se trata de falta de disciplina. Porque puedes estar congregándote, puedes venir a los estudios, puedes tratar de hacer unas cosas, pero si descuidas tu intimidad con Dios, tenemos un problema. Vaya un momento a Jeremías capítulo 23. Vaya un momentito a Jeremías capítulo 23 para mirar los versos del 16 al 22. Jeremías 23, versos 16 al 22, Dios confronta al profeta. Dice,
Verso 16, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando les profeticen, llenándolos de vanas esperanzas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen en sus propios deseos, los profetas le dicen, sigue como va, no te va a pasar nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad Dios dice? ¿Acaso alguno de estos profetas se ha interesado lo suficiente como para escuchar a Dios primero? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Y preste atención al verso 21 de Jeremías 23. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Puerto Rico está al garete en algunas áreas porque la iglesia en general se ha desenfocado de lo que es el secreto de Dios. Yo me congregaba en una denominación hace años, estuve en el ministerio ejecutivo de esa denominación y un par de años fui a unos eventos que se llamaban bienales que cada 2 años se celebraba una asamblea donde venía gente de diversas partes de Estados Unidos y del mundo a esas asambleas. Y la primera vez que me sacudí fue que voy por esos eventos y tenían muchas exposiciones de venta de libros, de promoción de canales de televisión, radio, todo esto, ministerios misioneros. Y de momento encuentro un kiosco de esto con unos banners y unas cosas que decía pro-choice. Me acerco allí a buscar el material. ¿Ustedes es lo que promovían? El aborto. Eso existe en esas bienales. Y sigo caminando por otro pasillo y veo una cosa de colores allí y era fomentando la homosexualidad y el lesbianismo como una preferencia sexual. Por ahí se metieron. Eso es lo que dice Jeremías. No se meten en el secreto de Dios. El que está en todas esas prácticas le hacen creer que está bien y les hacen creer que ese es el amor de Dios. Y Dios dice, están en esa, pero yo no les hablé. Porque la experiencia de adoración a Dios siempre está en cambio. Mire, todo encuentro con Dios en la Biblia, toda reacción a la presencia de Dios es que todo el mundo reconoce el pecado. ¡Wow! Estoy en la presencia de tu santidad. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque soy un hombre inmundo de labios. Pedro en la barca ve el poder de Dios y dice, apártate de mí que soy pecador. La presencia de Dios no es el vacilón y estar alegre brincando. La presencia de Dios es que su majestad me confronta. Y siempre con un enfoque de esperanza, de sanar, de bendecir, de libertar. No existe un solo pasaje en la Biblia, búsquemelo, donde un pecador arrepentido se acerca a Dios y Dios lo rechace. Jeremías 23, 16 al 22 es la advertencia contra los falsos profetas de este tiempo que hacen que un pueblo vive en pecado. Y cuando una iglesia acomoda el pecado y el pueblo sigue al garete, están mal. En todas estas discusiones de cambios de ley, un montón de cosas que usted ve que estamos metidos para arriba y para abajo, escucharme ministros que están ahí lambiendo ojos y poniéndose del lado de los políticos en una cosa y no cumplen su deber profético, no han entrado en el secreto de Dios. Le dice al profeta, para tú hablarle a ese pueblo, métete conmigo, porque yo te voy a revelar, te voy a mostrar. Dios te lo muestra. Y esto lo aplica no solo a pastores y líderes, a los padres, a los abuelos. Los abuelos que están aquí están más modernos y más ágiles que los de antes. Los abuelos de ahora compran hasta por internet. Y se formó una discusión
Y un médico me dice, el otro día yo di un certificado a un varón de 90 que está guiando todavía, el tipo está bien, está lúcido, ¿y por qué yo le voy a decir que no puede guiar? Yo le dije, pregúntale qué come y eso, esa unción yo la quiero. Entonces, lo que quiero traer con esta palabra es que a veces estamos más pendientes de hacer unas cosas para Dios que descuidamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Puerto Rico puede mejorar si nosotros mejoramos como pueblo de Dios. Basta ya de estar señalando tan fácil el error de otros cuando Dios lo que quiere es terminar con nuestra sequía espiritual. El llamado de Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5 sigue vigente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete a mí. La pregunta para ti es, ¿qué ha cambiado en mi manera de acercarme a Dios últimamente? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué has mejorado? ¿Qué progreso ha habido? ¿O estás en lo mismo siempre? ¿O estás siempre en las mismas lecturas? ¿O estás siempre en el mismo enfoque? Que no está mal, pero ¿qué espacio has dado ahí para crecer y mejorar? Volver a leer la Biblia como discípulo y no como expositor. Tenemos que sacar tiempo para leer la palabra sin intención, que no sea, háblame a mí. ¿Qué me quieres decir? Y Dios te va a hablar. Y Dios te lo va a mostrar. O va a llegar a tu mente un pensamiento que leíste la semana pasada, pero hiciste la asignación. En el secreto que Dios le revela a los discípulos es, miren, está en Mateo, capítulo 5 o 6, en el Sermón del Monte. Le dice, dejen de estar orando en público con la intención de mostrarle a la gente que ustedes oran. Dice, mas tú, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu aposento. O sea, métete solito, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y el texto dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, lo va a firmar en público. Moisés se va al Sinaí. No había nadie con él allí. Pero cuando salió de la presencia de Dios que bajaba, él no sabía que su rostro iluminaba. La gente lo veía y Moisés se tuvo que poner un velo y cubrirse la cara para que la gente pudiera mirarlo. Que cuando la gente nos vea en Puerto Rico caminar, trabajar, hacer, comprar en el shopping y nos vea, puedan ver que tenemos relación con Dios. Es posible porque la Biblia lo sostiene. Dice, tú que te metes con Dios guilladito ahí, nadie le ve, Dios te recompensa en público. No para tu gloria, sino para que la gente vea que si lo hizo contigo, lo puede hacer con otro. Yo sigo mirando esta palabra, viene otra cosa. Hay que en ocasiones quedarnos callados frente a Dios. Por eso usted ve que en los salmos hay unas expresiones en muchas ocasiones que dice Selah. Selah es un silencio. Hay que esperar a que Dios haga. Porque a veces estamos tan desesperados que exigimos que Dios haga, pero Dios siempre va a ser. Hay que esperar que Dios nos habla, que Dios nos dirija. Y una de las cosas que dice esta palabra poderosa es que en esa presencia de Dios dice, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? Y es lo que descubrí preparando eso. Mateo 15, 18 al 19, Jesús le habla a la gente y le dice, ten cuidado con ese corazón. De hecho, Proverbios 23, 7 dice que en ese corazón se origina todo lo que nosotros hacemos. Nuestras emociones y nuestras decisiones están en el corazón. Mateo 15, 18 y 19, Jesús le dice, tengan cuidado porque lo que sale del corazón es lo que te define. Porque de la boca, sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por tanto, guardar el corazón significa proteger la fuente de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Y ahí sale todo. Y Proverbios 4:23 no solo nos advierte que guardemos el corazón, sino que nos da la razón. Guarda tu corazón porque de él mana que la vida, todas tus decisiones, relaciones, luchas,
victorias tienen su raíz en el corazón. Si el corazón está lleno de ira o de amargura o de codicia, eso va a afectar todas las decisiones de la familia. Tú lo ves fácil. Yo que tuve una sala de civil en el Tribunal General de Justicia, tú veías eso en dos instancias, dos tipos de casos que las garatas eran encendidas. Las reclamaciones de pensión alimenticia. Ahí tú ves la gama desde lo verdadero hasta lo más embustero. Y las herencias. Siempre hay un esmayado en la familia. Un codicioso, un avaro. Que de nene tú lo ves, te das cuenta en la mesa. Están comiendo y este tiene 3 tostones y a mí me echaron 2. Ya tú sabes que ese tiene problemas. Es que este le echaste más arroz que a mí. Y a este el muslo de pollo es más grande que el mío. Ya tú sabes que ese tiene un problema. Haz un testamento para evitar las garatas. Guardar el corazón es esencial para una vida saludable. La importancia de guardar el corazón es que el asiento de las emociones y las decisiones es vital protegerlo. ¿Y por qué hay que guardarlo? Porque el mundo va a tratar de influenciarlo. Escuchen esto. 1, las presiones externas. Las presiones externas, Pablo dice, no te conformes a este siglo. Sé transformado por medio de la renovación del entendimiento para que entiendas la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Cuidado con las influencias de la cultura, de los medios de comunicación o de amistades o relaciones que nos pueden desviar de ese camino que Dios nos llama a servirle a Él. Si tú permites que el mundo dicte tu mentalidad, entonces ese corazón se va a volver insensible y sordo a la voz de Dios. Lo otro es que Jeremías 17:9 dice que el impacto de las emociones y deseos no controlados salen del corazón. Por eso te dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto nos recuerda que sin la influencia de Dios, nuestro corazón puede llevarnos a caminos oscuros y peligrosos. Si no controlamos nuestras emociones como la ira, el temor o la codicia, estas van a comernos por dentro. Así que guardar el corazón significa someter nuestras emociones y deseos a la voluntad de Dios para que estos no nos dominen. ¿Cómo logramos eso? Mirando la palabra entonces desde un punto de vista devocional. ¿Qué tú me quieres decir? Cuando ustedes vayan a agarrar la palabra de ahora en adelante, hagan esa oración. Dios, abre mi entendimiento de la Escritura. Dios, ¿qué tú me quieres decir a mí? Antes de hacer otra cosa, es más, cuando le estén dedicando una tarjeta a alguien, busquen la Biblia. Oren, ¿qué mensaje tú quieres poner ahí? Porque esa persona puede agarrar esa tarjeta y la va a leer 1, 2, 3 veces. Que algo se lleve donde tú estás dirigido por el Espíritu del Señor y el Espíritu Santo. Es necesario para que nuestro corazón sea guardado. Gálatas 5, 16, 17 nos enseña que si caminamos en el Espíritu, no vamos a acceder a los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo guardamos el corazón? Rapidito, me quedan 2 minutos para terminar esta palabra. Miren, hay gente del primer culto aquí. Me queda poco para terminar esta palabra. Miren esto. 1, tenemos que alimentar el corazón con la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno de los medios más efectivos para proteger el corazón es llenarlo de la palabra de Dios. Mientras más meditemos en las Escrituras, nuestros pensamientos y nuestros deseos se van a alinear con Dios, creando un escudo espiritual que nos va a proteger. No solo presentamos preocupaciones, deseos y peticiones, sino que también recibimos una paz de Dios que actúe en nosotros para proteger 2 cosas: la manera de pensar y nuestros sentimientos. Proverbios 4, 25 y 26 es que vigila los pensamientos y las influencias. Nos llama a fijar nuestra vista en lo que es recto, en lo que es correcto, para no desviarme a derecha ni a izquierda. Y la influencia que tenemos constante es a través de la música, las películas, las conversaciones, las redes sociales. Debemos evaluar si esas influencias están edificando el corazón o lo están corrompiendo. Por eso es que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre
Y en eso debemos pensar. Cuando guardamos nuestro corazón, estamos más capacitados para amar, perdonar y ser compasivos. Por eso Efesios 4:32 nos dice, sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Habrá alguien que dice, pastor, esa palabra es para mí. ¿A cuántos Dios nos habló? ¿A cuántos Dios nos dijo algo en este día? Mira que lo que estás haciendo para Dios no se convierta en una costumbre o un ritual que te descuide de tu relación personal con Dios. Porque esta palabra es personal. Dios se está metiendo con tu vida y con la mía. Habrá alguien que quiera decir, mira, yo necesito que oren por mí. Si esa persona en este lugar, vamos a orar por usted rapidito. Habrá alguien que dice, yo necesito esa oración. Yo necesito más tiempo con Dios. Necesito que esto personal se me revele, me alumbre, me guíe y me dirija. ¿Habrá alguien? ¿Estamos bien? Dios bendiga, qué bueno. Habrá alguien más que dice, mire, esto es para mí. Dios, hazme como Ezequiel, tu mano sobre mí, muéveme, muéstrame y que tu pregunta lo cambie todo. Dios te está diciendo hoy, te quiero mostrar cosas que no estás viendo, pero saca un tiempo conmigo. Si hacen eso, va a ser de mucha bendición. Hemos querido resaltar que la palabra de Dios es personal para nosotros. Primero Dios quiere trabajar con el instrumento antes de que se dé la operación de ese instrumento. O sea, Dios quiere trabajarnos a nosotros como sus siervos, como sus servidores, como padres, como abuelos, como tíos, como vecinos, como ciudadanos, como servidores de Él, en el oficio que sea, en el trabajo que sea. Somos meros instrumentos de Dios. Y Dios quiere primero trabajarnos a nosotros, entrar a mostrarnos cosas, a decirnos cosas, que nos las dice a través de la palabra, a través de adorarle, de cantar para Él, de congregarnos, de reunirnos, de adorarle. Es importante desarrollar la vida espiritual. Eso es poner la confianza en Dios Todopoderoso, que dice la Constitución. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos que volver a la comunión con Dios. Lo que está pasando en esta tierra lo necesita. Miren, para que ustedes tengan más o menos una visión bastante clara de las cosas que están pasando, ¿por qué usted cree que la violencia en Puerto Rico ya es un lenguaje de comunicación? ¿Por qué usted cree que el pueblo, más los medios de comunicación y algunos periodistas, tienen la conciencia adormecida? Es que ven lo que está pasando y no despiertan. Otros es que tienen la conciencia cauterizada. Saben lo que está pasando, pero ni sienten ni padecen. No les importa que la gente sufra. Y hasta en algunos casos se disfrutan lo malo que está pasando. Porque tienen la conciencia hipotecada. Han vendido su alma. Han perdido la sensibilidad. Y esto se combate con la palabra de Dios. El ser humano puede volver a la vida. El texto que te di comenzando el programa de Ezequiel 37, que había un valle lleno de huesos secos. La causa de esos huesos secos fue que hubo una guerra en ese lugar antes, donde la maldad reinó y se exterminó todo un ejército. Y se quedaron a agua, sol y sereno, y nadie los enterró. Y lo que quedaban sobre el campo eran huesos secos en gran manera. Y Dios agarra al profeta y lo lleva ese valle de huesos secos y dice, míralo bien. La pregunta es, ¿volverán a vivir? ¿Puerto Rico volverá a ser lo que fue una vez, de un pueblo noble, donde la violencia era la excepción y no la regla? Pues claro que tiene que haber matanzas en este país, donde se insensibilizan y donde la muerte de los seres humanos no les llama la atención, donde los políticos la justifican como que eso es parte del narcotráfico, los presos que mueren dentro de las cárceles, la inmensa mayoría por el fentanilo, y se insensibilizan, y hasta traficantes en droga que meten eso allá adentro, un día de cárcel no hacen, ni un día de cárcel, porque ya se acostumbraron al Dios de la muerte. Ya no les importa que presos se mueran a manos del fentanilo
y de estos que se lucran, donde algunos salen beneficiados de una manera increíble. Pero lo que Dios te está diciendo en este tiempo es que quiere trabajar tu mente y tu corazón. Cuando se pierde esa visión, se pierde el propósito de cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Y por eso queremos llamarte en este día a que vuelvas a tu primer amor, a que regreses a lo correcto, a que empieces a trabajar la comunión con Dios, a que nos volvamos a Él, a que tengamos comunión con Él, a que podamos decirle, Señor, reconozco que necesito de ti, mi hogar necesita de ti, tu familia necesita de ti, y abro mi hogar, abro mi vida, abro mi corazón a que tú entres. Me entrego a ti. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. 787-6870 es el número a llamar en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, en la misma esquinita del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli. Todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana es la primera reunión. La segunda reunión es de 11 y 20 a 1. Todos los lunes a las 9 de la mañana hay estudio bíblico aquí en esta casa. Los martes tenemos oración y por la noche, los martes a las 9 de la mañana oración y por la noche a las 7 y 30 también tenemos estudio bíblico. Miércoles oración. Así que te espero. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera